Hay algo más sabio en nosotros que nuestra cabeza. La mayoría de la gente cree que el pensamiento consciente, guiado por la razón, es la mejor herramienta que tenemos para aprender sobre el mundo y resolver los problemas de la vida. Sin embargo, como nos recuerda Schopenhauer, hay algo dentro de nosotros que trasciende el poder de la razón y opera más allá de los límites del pensamiento autorreflexivo. Ese algo es la intuición, una facultad que, aunque a menudo subestimada, desempeña un papel crucial en nuestra existencia. En este vídeo exploramos la naturaleza de esta facultad, descubrimos su profundo poder y examinamos cómo las fuerzas sociales, políticas y tecnológicas están socavando nuestras capacidades intuitivas. La intuición suele describirse como un sexto sentido, una forma de conocimiento que no depende de procesos racionales o analíticos. Surge espontáneamente como un destello de perspicacia o una sensación visceral que nos guía hacia una decisión o comprensión. El psicólogo Carl Jung, que dedicó gran parte de su carrera al estudio de la psique humana, estuvo fascinado toda su vida por el poder de la intuición. Para Jung, la intuición era una de las 4 funciones psicológicas primarias, junto con la sensación, el pensamiento y el sentimiento. Mientras que la sensación nos conecta con el mundo físico, el pensamiento nos permite analizar y clasificar la información, y el sentimiento nos ayuda a evaluar el valor emocional de las cosas. La intuición opera en un nivel más profundo y misterioso. Jung definió la intuición como una forma de percepción que no pasa por los sentidos físicos ni por el análisis consciente. En su lugar, surge del inconsciente, haciendo aflorar percepciones que nuestra mente consciente no sería capaz de alcanzar por sí sola. Describió la intuición como una percepción a través del inconsciente, una forma de acceder al conocimiento y la sabiduría que está fuera del alcance de la razón. Esta definición resuena con la idea de que la intuición es una combinación de experiencias acumuladas, conocimiento incorporado y sabiduría innata que se manifiestan en momentos de repentina claridad. Pero, ¿qué es exactamente la intuición? Muchas culturas de todo el mundo la consideran un don divino o una conexión con un plano superior de conciencia. En la filosofía oriental, por ejemplo, la intuición se asocia a menudo con el concepto de sabiduría interior, una forma de conocimiento que trasciende la lógica y la razón. En Occidente, filósofos como Platón y Aristóteles también reconocieron la importancia de la intuición, aunque la enfocaron de formas distintas. Platón veía la intuición como una forma de acceder a las formas o ideas eternas, mientras que Aristóteles la consideraba una capacidad natural de la mente humana para percibir verdades inmediatas. La ciencia moderna también ha empezado a explorar los mecanismos de la intuición. Los estudios neurológicos sugieren que la intuición está vinculada al funcionamiento del sistema límbico, una parte del cerebro asociada a las emociones y la memoria. Cuando tenemos una intuición, es probable que nuestro cerebro esté procesando información a nivel subliminal, combinando experiencias pasadas, patrones reconocidos y señales sutiles del entorno para producir una respuesta rápida y eficaz. Este proceso es especialmente evidente en situaciones de mucho estrés o peligro, en las que la intuición puede salvarnos de una amenaza antes incluso de que tengamos tiempo de pensar conscientemente. Un ejemplo clásico es el efecto visceral, que suele manifestarse como una sensación física en el estómago. El intestino, a menudo llamado el segundo cerebro, contiene una compleja red de neuronas y produce la mayor parte de la serotonina del cuerpo, un neurotransmisor crucial para el bienestar emocional. Las investigaciones demuestran que el intestino y el cerebro están en constante comunicación
y que gran parte del tráfico neuronal va del intestino al cerebro y no al revés. Esto explica por qué a menudo sentimos en nuestro cuerpo una decisión correcta o incorrecta antes incluso de entenderla racionalmente. La intuición, por tanto, no es solo una abstracción filosófica o psicológica, sino una función biológica profundamente arraigada en nuestra naturaleza. Nos conecta con una reserva de sabiduría que va más allá de la lógica y la razón, permitiéndonos navegar por el mundo con mayor fluidez y eficacia. Sin embargo, a pesar de su poder, la intuición está constantemente amenazada en nuestro mundo moderno. Las fuerzas sociales, políticas y tecnológicas que conforman nuestra vida cotidiana a menudo socavan nuestras capacidades intuitivas, haciéndonos más dependientes del pensamiento consciente y menos conectados con nuestra sabiduría interior. La intuición es fundamental para descubrir nuevas verdades y nuevas formas de interactuar con el mundo. De hecho, la mayoría de los grandes descubrimientos científicos y los inventos que cambian el mundo proceden de intuiciones más que de la deliberación consciente o el razonamiento explícito. Uno de los ejemplos más famosos es el caso del químico Auguste Kekulé, que descubrió la estructura del benceno tras soñar con una serpiente que se mordía la cola. Este destello de intuición, surgido durante el sueño, le permitió visualizar la estructura molecular en forma de anillo, algo que el razonamiento lógico no había podido conseguir. O, como dijo el gran matemático francés Henri Poincaré, es por la lógica por lo que demostramos, pero es por la intuición por lo que descubrimos. La creatividad, en particular, depende en gran medida de la intuición. Muchos artistas, escritores y músicos atribuyen su éxito al poder de la intuición. Por ejemplo, el músico Neil Young afirmaba que sus mejores canciones no eran producto del pensamiento consciente, sino de su mente intuitiva. Describía el proceso creativo como algo que empieza con un sentimiento, una sensación que surge del inconsciente y se manifiesta en forma de melodía o letra. Cuando escribo una canción, empieza con un sentimiento, explica Young. Puedo oír algo en mi cabeza o sentirlo en mi corazón. Puede que coja la guitarra y empiece a tocar sin pensar. Así empiezan muchas canciones. Cuando haces eso, no estás pensando. Pensar es lo peor para componer una canción. Entonces empiezas a tocar y surge algo nuevo. ¿De dónde viene? ¿Qué importa? Quédatelo y sigue adelante. Este proceso intuitivo no se limita a la música. Escritores como Stephen King y J.K. Rowling también han relatado experiencias similares en las que sus historias parecían escribirse solas, como si estuvieran guiadas por una fuerza interior que trascendía el pensamiento consciente. La intuición, en este sentido, es un puente entre el mundo consciente y el inconsciente, que permite que las ideas y percepciones surjan de forma orgánica y espontánea. Sin embargo, el uso de la intuición va mucho más allá de la creatividad y el descubrimiento de nuevas verdades. Nuestras capacidades intuitivas trabajan constantemente para dar forma a nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, la intuición es fundamental para la interacción social. Solo registramos conscientemente una pequeña parte del lenguaje corporal, el tono vocal y las expresiones faciales de los demás. La mayor parte de lo que aprendemos socialmente es el resultado de un procesamiento inconsciente y, por tanto, nuestras primeras impresiones sobre si alguien nos cae bien o mal, si confiamos en él o desconfiamos de él, son principalmente juicios intuitivos. El filósofo y psiquiatra Ian McGilchrist, autor de El maestro y su emisario, profundiza en esta idea. Sostiene que la intuición es esencial para comprender matices sociales y emocionales que no pueden captarse mediante el análisis consciente.
Las impresiones sobre otras personas suelen ser sorprendentemente precisas, escribe McGilchrist, incluso cuando se forman a partir de exposiciones muy breves, mediante señales no verbales muy sutiles, casi imperceptibles, tan sutiles que no se codifican ni descodifican a un nivel de percepción consciente e intencional. La intuición también es fundamental para el desarrollo de habilidades y, sobre todo, para el dominio de una habilidad. En las primeras fases del aprendizaje de una habilidad, dependemos en gran medida de nuestra percepción consciente. Pero a medida que pasamos de principiantes a expertos, nuestra ejecución de aspectos importantes de la habilidad se vuelve en gran medida inconsciente e intuitiva. Un ejemplo clásico es el de los deportistas de élite, que suelen describir su estado de flujo durante las competiciones. En este estado, sus acciones parecen fluir de forma natural, sin necesidad de pensamiento consciente. Lo mismo ocurre con músicos, artistas e incluso cirujanos, que confían en la intuición para tomar decisiones rápidas y precisas en situaciones de gran presión. McGilchrist explica que la intuición es la base de las habilidades motoras, cognitivas y sociales, y es el fundamento de la excelencia del experto. Cuando dominamos una habilidad, escribe, nuestra mente consciente da un paso atrás, dejando que el inconsciente tome el control. Es entonces cuando la intuición se convierte en nuestra aliada más poderosa, guiándonos con una precisión que la razón consciente nunca podría alcanzar. Sin embargo, a pesar de su importancia, la intuición está constantemente amenazada en nuestro mundo moderno. Las fuerzas sociales, políticas y tecnológicas que configuran nuestra vida cotidiana a menudo socavan nuestras capacidades intuitivas, haciéndonos más dependientes del pensamiento consciente y menos conectados con nuestra sabiduría interior. La burocratización de la vida cotidiana, por ejemplo, es una de esas fuerzas. Los gobiernos paternalistas, junto con muchas otras instituciones sociales que imitan esta forma de gobierno, como las universidades y las grandes empresas, nos enredan en una red cada vez más amplia de normas y reglamentos sin sentido. Cuanto más nos vemos obligados a confiar en las normas burocráticas para guiar nuestra vida social y moral, menos confiamos en la intuición y el sentido común, y en el proceso, estas capacidades se debilitan. Otra fuerza que está degradando nuestras capacidades intuitivas es el uso excesivo de tecnologías basadas en pantallas. El uso de estas tecnologías es incorpóreo e inhibe nuestra capacidad de reconocer las señales intuitivas que emanan del lado físico de nuestro ser, especialmente de las tripas. El uso excesivo de las redes sociales también disminuye nuestras capacidades intuitivas al desconectarnos de las interacciones sociales incorporadas que activan y agudizan nuestra intuición. En un mundo cada vez más digital, corremos el riesgo de perder el contacto con las fuentes naturales de sabiduría que nos han guiado durante milenios. La intuición también nos permite evaluar rápidamente situaciones complejas y tomar decisiones rápidas. Esta capacidad es crucial para resolver problemas, navegar por situaciones complicadas e incluso sobrevivir. En momentos de crisis, cuando el tiempo es esencial y la mente consciente es demasiado lenta para evaluar la situación y planificar el mejor curso de acción, la intuición puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un ejemplo clásico son las situaciones de emergencia, como los accidentes de coche o las catástrofes naturales, en las que hay que tomar decisiones instantáneas. Muchas personas afirman haber actuado por instinto en esos momentos, tomando medidas que salvan vidas sin tomarse el tiempo de pensar conscientemente. El filósofo y psicólogo William James describió la intuición como una forma de conocimiento que procede de un nivel más profundo de nuestra naturaleza
que el racional. Sostenía que, aunque la razón es importante, su capacidad para procesar información rápidamente y en grandes cantidades es limitada. La intuición, en cambio, funciona de forma holística, integrando una gran cantidad de información en una sola idea. Si tienes intuiciones, escribió James, proceden de un nivel más profundo de tu naturaleza que el nivel locuaz en el que habita el racionalismo. Esta capacidad de procesamiento rápido y holístico es especialmente valiosa en situaciones en las que hay muchas variables en juego. Por ejemplo, los médicos experimentados suelen confiar en su intuición para hacer diagnósticos rápidos y precisos, sobre todo en casos complejos en los que los síntomas no encajan claramente en una categoría específica. Los estudios demuestran que, en muchos casos, la intuición de los médicos es tan precisa como los análisis clínicos y a veces incluso más. Esto se debe a que la intuición es capaz de integrar información sutil como el lenguaje corporal del paciente, el tono de voz y otras señales no verbales que pueden pasar desapercibidas para el análisis consciente. Sin embargo, la intuición no es infalible. Puede verse influida por sesgos cognitivos, emociones y experiencias pasadas, lo que puede llevar a errores de juicio. Por ejemplo, un médico puede tener una intuición equivocada sobre un diagnóstico si está cansado o estresado. Del mismo modo, nuestras intuiciones sobre otras personas pueden estar distorsionadas por prejuicios o estereotipos. Por eso, es importante equilibrar la intuición con la razón, utilizando ambas de forma complementaria. La intuición puede guiarnos en la dirección correcta, pero la razón es necesaria para verificar y refinar nuestras percepciones. A pesar de sus limitaciones, la intuición suele ser más fiable y rápida que el razonamiento explícito, sobre todo en situaciones en las que hay muchas incertidumbres. El psicólogo Gerd Gigerenzer, director del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, ha estudiado a fondo el papel de la intuición en la toma de decisiones. Ha descubierto que, en muchos casos, las decisiones intuitivas son más eficaces que las basadas en análisis detallados. Esto se debe a que la intuición es capaz de filtrar la información irrelevante y centrarse en lo que es realmente importante, algo que el pensamiento consciente no suele hacer. Gigerenzer cita el ejemplo de los ajedrecistas, que a menudo toman decisiones intuitivas en fracciones de segundo, basándose en patrones reconocidos en miles de partidas anteriores. Estos jugadores no calculan mentalmente todas las jugadas posibles, sino que confían en su intuición para elegir la mejor estrategia. Del mismo modo, los pilotos de aviones de combate, los bomberos y otros profesionales que trabajan en entornos de alta presión confían en la intuición para tomar decisiones rápidas y precisas. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, muchas fuerzas están socavando nuestras capacidades intuitivas. Una de ellas es la burocratización de la vida cotidiana. Los gobiernos paternalistas, junto con muchas otras instituciones sociales que imitan esta forma de gobierno, como las universidades y las grandes empresas, nos están enredando en una red cada vez más amplia de normas y reglamentos sin sentido. Cuanto más nos vemos obligados a confiar en las normas burocráticas para guiar nuestra vida social y moral, menos confiamos en la intuición y el sentido común, y en el proceso, estas capacidades se debilitan. Otra fuerza que está degradando nuestras capacidades intuitivas es el uso excesivo de tecnologías basadas en pantallas. El uso de estas tecnologías es incorpóreo e inhibe nuestra capacidad de reconocer las señales intuitivas que emanan del lado físico de nuestro ser, especialmente de las tripas. El uso excesivo de las redes sociales también disminuye nuestras capacidades intuitivas
al desconectarnos de las interacciones sociales incorporadas que activan y agudizan nuestra intuición. En un mundo cada vez más digital, corremos el riesgo de perder el contacto con las fuentes naturales de sabiduría que nos han guiado durante milenios. Además, amplias tendencias sociales interfieren en nuestras capacidades intuitivas. Muchos académicos convencionales, por ejemplo, tienden a sobreanalizar, conceptualizar y deconstruir las fuentes que antaño alimentaban la intuición. El mundo natural, las tradiciones culturales, el cuerpo, la religión y el arte, canales históricamente vitales para una comprensión intuitiva profunda, han visto mermado su poder por un exceso de escrutinio autoconsciente, marcos teóricos rígidos y una fijación por el análisis explícito. Como observa McGilchrist, el intento de sustituir la comprensión intuitiva y el sentido común por normas y procedimientos es una respuesta a las complejidades de la vida que, por desgracia, resulta extremadamente destructiva. McGilchrist también sugiere que amplias tendencias sociales están interfiriendo en nuestras capacidades intuitivas, concretamente, la tendencia de muchos académicos de la corriente dominante a sobreanalizar, conceptualizar y deconstruir las fuentes que antaño alimentaban la intuición. Afirma que el mundo natural, las tradiciones culturales, el cuerpo, la religión y el arte, canales históricamente vitales para una comprensión intuitiva profunda, han visto mermado su poder por un exceso de escrutinio autoconsciente, marcos teóricos rígidos y una fijación por el análisis explícito. O, como escribe McGilchrist, Nietzsche previó una crisis similar en el mundo moderno y advirtió que una excesiva dependencia del pensamiento autorreflexivo nos separaría de las facultades instintivas e intuitivas que dan profundidad y sentido a la vida humana. En Sobre la genealogía de la moral, Nietzsche lamentaba el hecho de que la mayoría de nosotros ya no podamos confiar en la guía de nuestros impulsos inconscientes, sino que dependamos excesivamente de la conciencia. Describió esta dependencia como una forma de enfermedad, una erosión de nuestras capacidades intuitivas que disminuye nuestra capacidad de actuar espontáneamente y con gracia. La erosión de nuestras capacidades intuitivas, escribió Nietzsche, disminuye la capacidad de actuar espontáneamente, pues la intuición opera más rápidamente que el razonamiento explícito y, por tanto, cuanto más nos vemos obligados a utilizar la autorreflexión consciente, más fragmentada y rígida se vuelve nuestra vida. Esta idea resuena con la noción de que para movernos por el mundo con espontaneidad y gracia, que es el signo de la salud psicológica, la mayoría de los elementos del entorno físico y social deben quedar tácitos, es decir, más allá de la percepción consciente. Si intentamos tomar conciencia de demasiadas cosas, nuestra vida se volverá pesada y llena de tareas mentales que la capacidad de conocimiento rápido de la intuición puede manejar con mucha más eficacia. En su libro Locura y Modernismo, el psicólogo Louis Sas observa cómo muchos de los síntomas de la esquizofrenia surgen de una excesiva autoconciencia. En otras palabras, el esquizofrénico es hiperconsciente del mundo y se concentra conscientemente en detalles de la percepción, el movimiento y la interacción social que la mayoría de la gente deja implícitos. Esto sobrecarga la mente del esquizofrénico e interrumpe la automaticidad de la intuición, lo que rigidiza el flujo de la vida y, en casos extremos, conduce a la catatonia. Sas describe esta condición como hiperconciencia, en la que el individuo se vuelve tan consciente de sus propios pensamientos y acciones que pierde la capacidad de actuar espontáneamente. La hiperconciencia, escribe Sas, es una forma de parálisis mental
en la que incluso las acciones automáticas cotidianas, como mover una pierna delante de la otra para caminar, pueden volverse problemáticas. Esta afección ilustra el peligro de depender excesivamente de la conciencia y la importancia de equilibrar el pensamiento consciente con la intuición. Como señala McGilchrist, aunque la fenomenología de la esquizofrenia comprende una serie de síntomas y experiencias, se refieren a un grupo de alteraciones centrales en la relación entre el yo y el mundo. Quizá la más importante de ellas sea lo que Sass llama hiperconsciencia. Esta hiperconsciencia no es solo un problema clínico, sino también una metáfora de los retos a los que nos enfrentamos en un mundo cada vez más racionalizado y burocratizado. Nuestro objetivo, por tanto, debería ser mejorar nuestras capacidades intuitivas, ya que esto mejorará nuestras vidas y nos conducirá a un mayor estado de salud psicológica. La intuición, escribió Jung, no es en absoluto un don aislado, sino una función regular que puede desarrollarse. La forma más fácil de fortalecer esta función es neutralizar las fuerzas que la están disminuyendo. Deberíamos minimizar nuestra implicación con los mundos mezquinos de las normas burocráticas, disminuir nuestro uso de la tecnología a niveles más saludables, pasar más tiempo interactuando con personas reales en lugar de con sus avatares digitales, participar en más actividades como el deporte, la danza o el ejercicio físico que nos conectan con el cuerpo, y pasar más tiempo en la naturaleza o participando en el proceso creativo. Estas medidas nos devolverán a un nivel óptimo de intuición, aumentando nuestra espontaneidad, creatividad, habilidades sociales y capacidades motoras y cognitivas. Sin embargo, hay una razón adicional que a menudo se pasa por alto para esforzarnos por ser más intuitivos. Cuanto más intuitivos seamos, menos susceptibles seremos a la manipulación de políticos, burócratas y empresas que pretenden controlarnos, porque la propaganda funciona con mayor eficacia en la mente consciente. Moldea nuestros pensamientos y creencias conscientes mediante la repetición y la persuasión, pero lucha por anular el conocimiento instintivo más profundo que proporciona la intuición. Cuanto más dependamos de la deliberación consciente para guiarnos por la vida, más fácilmente nos dejaremos influir por la propaganda que nos dirijan. Por otro lado, si nos volvemos más intuitivos, estaremos anclados en una forma de conocimiento más resistente a la manipulación psicológica de políticos, burócratas y agentes corporativos. O, como escribe McGilchrist, la comprensión intuitiva no está bajo control y, por tanto, no es de fiar para quienes desean manipular y dominar nuestra forma de pensar. Para ellos, es vital que estos contextos, con sus significados ocultos y poderosos que se han acumulado a lo largo de milenios de experiencia, sean erradicados. La intuición, como hemos visto, es una poderosa facultad que nos conecta con una reserva de sabiduría que trasciende la lógica y la razón. Nos permite descubrir nuevas verdades, crear obras de arte inspiradoras, tomar decisiones rápidas en situaciones críticas y navegar por las complejidades de la vida social. Sin embargo, en un mundo cada vez más dominado por la burocracia, la tecnología y el pensamiento racional, nuestras capacidades intuitivas están constantemente amenazadas. La erosión de la intuición no solo nos hace menos espontáneos y creativos, sino también más susceptibles de ser manipulados por fuerzas externas que pretenden controlar nuestros pensamientos y comportamientos. Para restaurar y fortalecer nuestras capacidades intuitivas, necesitamos adoptar medidas que nos reconecten con las fuentes naturales de sabiduría que nos han guiado durante milenios. Esto incluye pasar más tiempo en la naturaleza, donde podemos sintonizar con los ritmos y patrones del mundo natural. La naturaleza, con su belleza y complejidad,
tiene el poder de despertar nuestra intuición y recordarnos que formamos parte de un todo mayor. También debemos implicarnos en actividades que nos conecten con el cuerpo, como el deporte, la danza o el ejercicio físico, que nos ayudan a reconocer las señales intuitivas que emanan de nuestro ser físico. Además, debemos cultivar la creatividad, ya sea a través del arte, la música, la escritura o cualquier otra forma de expresión que nos permita acceder a nuestra mente intuitiva. La creatividad no solo enriquece nuestras vidas, sino que también refuerza nuestra capacidad de pensar con originalidad y encontrar soluciones innovadoras a los problemas a los que nos enfrentamos. Por último, debemos reducir nuestra dependencia de las tecnologías basadas en pantallas y pasar más tiempo interactuando con personas reales en lugar de con sus avatares digitales. Las interacciones sociales incorporadas son esenciales para desarrollar y perfeccionar nuestras habilidades intuitivas. Al fortalecer nuestra intuición, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también nos hacemos más resistentes a la manipulación psicológica. La intuición nos anclará en una forma de conocimiento más profunda y auténtica que los mensajes superficiales y manipuladores que se nos dirigen constantemente. Como escribió McGilchrist, la comprensión intuitiva no está bajo control y por lo tanto no pueden confiar en ella quienes desean manipular y dominar nuestra forma de pensar. Por lo tanto, la intuición no es solo una herramienta para el descubrimiento y la creatividad, sino también una forma de resistencia. Nos permite mantener nuestra autonomía e integridad en un mundo que a menudo pretende controlarnos y conformarnos. Al cultivar nuestra intuición, no solo reconectamos con nuestra sabiduría interior, sino que también afirmamos nuestra libertad y nuestra capacidad de vivir de forma auténtica y significativa. Si este video te ha ayudado a comprender el poder de la intuición y cómo puede transformar tu vida, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para recibir más contenidos como este. La intuición es una herramienta poderosa que todos podemos desarrollar. Si el mensaje de este video ha mejorado tu día o te ha aportado ideas valiosas, por favor, considera hacer una contribución enviando un valeu demais. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, marca una gran diferencia y ayuda a mantener vivo este trabajo. Sigue evolucionando tu mente. Elige uno de estos 2 videos donde seguiremos explorando temas que inspiran y transforman.